Bueno, damos continuidad. Eh, Tenemos que hablar un poco de la tutela judicial efectiva. Como decíamos, los recursos directos presuponen un acto administrativo en el cual, por ejemplo, podría ser sancionatorio y hay alguien damnificado que, frente a la decisión adversa, decide de algún modo exponer el caso a través de un recurso directo para que se dé una solución rápida, expedita y sea no una mera revisión, sino un verdadero juicio, una acción plena para justamente poder analizar este cuestionamiento concreto que lleva a instancia judicial. En la medida que la administración provee herramientas para que justamente el administrado pueda, dentro de la instancia administrativa, ir debatiendo hasta que el mismo órgano pueda llegar a una decisión final o pueda rever su situación, podría ser uno de los caminos que analizábamos de manera preliminar. La otra instancia, decíamos entonces, tenía que ver con el recurso directo, con la instancia judicial en general. Es decir, como bien sabemos, un proceso de conocimiento amplio debería garantizar justamente la tutela judicial efectiva, y la pregunta del millón es si el recurso directo conlleva también una tutela judicial que también sea entendida en esos términos. La respuesta preliminarmente debería ser que sí, es decir, podríamos considerar que hay una tutela justamente de derechos y garantías específicos. Es decir, se habla de tutela judicial cuando de algún modo ciertos mecanismos, un conjunto de mecanismos que tratan de garantizar al ciudadano que de manera plena va a poder ejercer sus derechos y sus garantías que han sido consagrados en la Constitución. Ahora bien, eh, la pregunta entonces decíamos, ¿esa tutela es efectiva en el marco del recurso directo? Bueno, deberíamos considerar que sí, en tanto y en cuanto, decíamos inicialmente, se abre una acción, el administrado, o en este caso quien va a iniciar el planteo, va a generalizar todo el ámbito, en el ámbito judicial, todos los acontecimientos que le ha ocurrido, entonces va a exponer sus hechos, va a poder ofrecer toda la prueba que considera pertinente, se va a producir esa prueba como primera medida y finalmente el tribunal va a dictar una sentencia. Hay un proceso de conocimiento pleno para mí desde este punto de vista y que sería tan asimilable a un proceso ordinario. Esto lo decía en un primer video que habíamos compartido, que la idea de una mera revisión se había de algún modo escurrido al plantear un caso de un proceso de conocimiento más amplio, pero ahí la visión de buscar la respuesta rápida, expedita por parte del tribunal, venía como a dilatarse porque de algún modo el proceso, al considerarlo tal, no digo que haya necesariamente una ordinarización de ese proceso, pero ante una instancia de alzada hay un conocimiento mucho más abarcativo del supuesto que se somete a decisión. Ahora bien, decimos que, siguiendo a Gallego Fedriani, decimos, al hablar de tutela judicial efectiva nos referimos a un conjunto de mecanismos o herramientas que permiten garantizar a los ciudadanos el ejercicio pleno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional. Dichos mecanismos facilitan la armonización entre las funciones administrativa y judicial, donde el derecho a la tutela judicial se encuentra su valla más dura. Al analizar la doctrina, dice, encuentra que se plantean ciertos inconvenientes, tanto lo relativo al alcance del contralor que puede llevar a cabo la justicia, como así también lo relativo al respeto de los derechos a la tutela jurisdiccional. Principalmente tres aspectos fundamentales que se convienen destacar. Es decir, la doctrina apunta a ciertos aspectos en los cuales se podría llegar a comprometer la tutela judicial efectiva. El primer punto de esto es el acceso a la jurisdicción. Dentro de las denominadas prerrogativas procesales del Estado, sabemos que contamos con el agotamiento de la vía administrativa y si hay cierta imposición de plazos de caducidad verdaderamente reducidos, donde muchas veces se cuestionan el acceso a la justicia y entonces poder ejercer de manera adecuada el derecho de defensa. Desde que hay una decisión que habilita, definitiva, un acto administrativo en el cual habilita el recurso directo contemplado en la norma, ya se encuentra expedita la vía para acceder a la instancia judicial.
no parecería que esto sería un escollo, pero es cierto que muchas veces este agotamiento de la vía o la imposición de plazos de caducidad podrían llegar a atentar contra algún derecho, alguna garantía básica que el justiciable justamente pretenda. La posibilidad de producir prueba. Acá este es otro de los puntos que merece alguna reflexión. El artículo 465 del Código Procesal Local, que ya veremos en extenso, admite la posibilidad de producir prueba, pero en su parte pertinente, lo voy a adelantar específicamente, dice: la audiencia preliminar prevista en el artículo 288 del Código Contencioso Administrativo y Tributario puede reemplazarse a criterio del tribunal por el dictado de una resolución sobre existencia de hechos controvertidos y la procedencia de la apertura a prueba. Es decir, el mismo recurso directo permite que quien ha de plantearlo puede incorporar todos los elementos probatorios. Pero, ¿qué es lo que dice la doctrina en muchos casos? Dice, bueno, esto es discrecional del tribunal, con lo cual no necesariamente va a abrir a prueba los términos del 288 del Código de Procedimientos, sino que muchas veces se basan en algún tipo de resolución donde contempla algún medio probatorio, en otros quizás no, y retiran los hechos controvertidos, y simplemente permiten el acceso a una sentencia en un tiempo más rápido. Lo que se plantea es, muchas veces, en palabras de algunos autores, se trata de no ordinarizar el proceso, permitir que todo llegue de manera más rápida a una decisión, básicamente basado en lo que serían todo lo producido en la instancia administrativa. Bueno, acá lógicamente, si hablamos de un proceso de conocimiento pleno, debería permitirse la apertura a prueba en tanto y en cuanto esos hechos sean conducentes. Convengamos que el artículo 288 también, el mismo juez que puede en primera instancia analizar el aporte probatorio solo va a hacer referencia a aquellos que consideren conducentes, y a los que no lo consideren no serán así. Pero a la medida que esto permita traer luz, permita llegar a una solución, lógicamente son elementos probatorios que tendrán que producirse. Por eso dice, si bien las partes involucradas en el proceso tienen derecho a ofrecer y producir prueba, la apertura a prueba es discrecional del tribunal competente. La doctrina apunta a no limitar la apertura a prueba y la restricción en su producción en segunda instancia a fin de no conspirar contra una solución justa. Entonces, primer cuestionamiento, la tutela efectiva, el acceso a la jurisdicción, que desde mi punto de vista está garantizado. Segundo punto, que también es controvertido, la posibilidad de producir prueba, aspecto que la norma lo contempla como tal, y el hecho que sea discrecional del tribunal no significa que coarte el derecho de justamente poder defenderse. Y el tercer punto es el tema de la doble instancia. Veamos así, dice, el análisis de la posibilidad de recurrir la decisión judicial como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva se centra en el argumento de que no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso, entendiendo que el derecho al recurso existe como manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional con prescindencia del ámbito en el cual esté ligando o de la materia sobre la cual verse la discusión, esté litigando, perdón. En este sentido, se trae a debate la discusión acerca del ejercicio de la función jurisdiccional por parte de la administración y si ella puede o no ser tratada como una verdadera primera instancia. Acá lo que se plantea y que ya adelantamos, la instancia administrativa bajo ninguna condición puede o circunstancia puede ser admitida como una instancia judicial. Es una instancia administrativa. Independientemente de eso, se cierra con el acto que justamente nos habilita el recurso directo. En este caso, entonces, el sancionado viene y dice, no, mire, yo vengo a cuestionar. El hecho que se plantee como única instancia judicial, por ejemplo, en la Cámara de Apelaciones, sería la primera instancia, pero por vía judicial. Es decir, insisto, que haya una intervención previa de la administración pública es una instancia administrativa. Cerrada esa instancia administrativa, recién se empieza a hablar de otra instancia, simplemente la judicial. Que acá tendremos que tener en cuenta, si la norma habla de única instancia, según el caso, o si nada dice,
Y ahí en particular pareciera lógico que estén los remedios procesales para todas aquellas situaciones que se puedan ir suscitando, y si hay algún tipo de decisión que resulta también adversa y quiere ser cuestionada por otra vía de apelación, que estén las herramientas justamente procesales en manos de los damnificados. Entonces dice, en este sentido, se trae a debate la discusión acerca del ejercicio de la función jurisdiccional por parte de la administración y si ella puede o no ser tratada como una verdad primera instancia, lo que hemos dicho que no. El debate doctrinal deja en evidencia que la administración pública carece de características organizacionales propias del Poder Judicial, por la que la interpretación más apropiada supone reconocer que el derecho a recurrir lo es respecto de una decisión emanada de un órgano jurisdiccional y no de un órgano administrativo en ejercicio de la función judicial. El tema de la doble instancia ya ha sido discutido y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado una postura concreta sobre esto, y en el caso Baena versus Paraná, de febrero de 2001, que ha tenido un antecedente muy cercano del 31 de enero del mismo año del Tribunal Constitucional versus Perú, se decidió acerca de las garantías contempladas en el Pacto de San José de Costa Rica, que básicamente no se limitaban al ámbito penal y por el contrario se extendían a otros ámbitos como el laboral o el administrativo. Es decir, se discutía si la doble instancia, y esto se ha dicho también en nuestro país, era específicamente una garantía vinculada al derecho penal o podía trascender el derecho penal y vincularse con el derecho civil, con el derecho administrativo, con el derecho laboral, y de algún modo así garantizar esa revisión en la cual se basa esa doble instancia. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? Básicamente que trasciende el derecho penal y por lo cual se abarca cualquier tipo de proceso. Se consideró que estas garantías, la doble instancia incluida, era aplicable a cualquier tipo de situación. Cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. El individuo tiene derecho al debido proceso entendido en los términos de los artículos, o del artículo 8.1, 8.2, tanto en materia penal como en todos otros órdenes. Básicamente el caso de Baena había sido el despido de 270 empleados públicos, entre los que había representantes gremiales, a partir de una protesta que había recibido el Estado, una protesta pública que había sido con algún disturbio. No hubo una instancia administrativa en la cual se pudieran defender los derechos y hubo directamente un acto en el cual desvinculan a estos empleados del Estado. Todo un planteo que llega a la Corte Interamericana y que la Corte justamente refiere a esto, que la necesidad de garantizar el debido proceso legal y dentro de esto los derechos y garantías básicos de cualquier persona que justamente trata en este caso simplemente de defenderse. Esto, si bien ya desde el 2001 está planteado así, y parecería que la doble instancia quedaría abierta para poder ser aplicados en nuestro país, en los diferentes recursos directos, la doctrina ha sido un poco diversa y he marcado acá dos posturas, y una es la de Greco, dice, si la propia norma instituye que el recurso directo es en instancia exclusiva o instancia única, no hay nada más que hablar. El problema se suscita cuando la norma guarda silencio al respecto. Clara posición en la que se asume en la cual se habla de una instancia única, entonces no habría posibilidades de una segunda instancia, y acá se abre un poco el debate, y si nada dice, bueno, pareciera que acá deja abierta la posibilidad en que en algunos casos pueda haber doble instancia y en otros no. De todas maneras, y en esa línea Gallego-Fedriani menciona que la multiplicidad de instancias no es una condición cuya ausencia vulnere per se el derecho de defensa en juicio, con lo cual también sometiendo a una decisión concreta. Bien, llegamos hasta acá en este último aspecto de la tutela y finalizamos este pequeño video.